25 de octubre de 2025. Arena, Ciudad de México. Miles de personas celebrando. Luces, música y regalos. Ricardo Salinas Pliego cumple 70 años rodeado de su familia en redes sociales. Y en medio de la fiesta, alguien menciona un número: 48 mil millones de pesos. No es el costo de la fiesta, es la deuda que el SAT dice que Salinas debe y no quiere pagar. Salinas dice una cosa, el SAT dice otra. Los tribunales han dicho algo diferente y en medio de todo esto hay una pregunta de 48 mil millones de pesos esperando respuesta. Bienvenidos a Legisladero. Hoy hablamos de un caso que ya varios años abierto, un caso de consolidación fiscal, inflación y tribunales que dicen que no 3 veces seguidas. ¿Quién tiene la razón? ¿Salinas Pliego o el SAT? Esa es la pregunta de los 48 mil millones. Hola a todos, bienvenidos a una semana más de, ya esto parece nada más el Legisladero, pero no, esto es el lavadero fiscal, pero en este nuevo formato que hemos encontrado, que ha estado bastante interesante. Amigo, ¿cómo estás? Todo muy bien, también un poco confundido con este formato que se inventó producción. No es cierto. Fue un formato que me inventé yo. Nuestro productor, ChatGPT. No, es un tema porque sabemos que no estamos hablando de un proceso legislativo, pero digamos que todos estos capítulos que van a ser un poquito más narrados, pues básicamente se van a convertir en un legisladero. Entonces, es todo el chisme mediático del SAT. Y pues aquí nos tenemos hoy en día hablando de Salinas Pliego. Sí, creo que también es un tema que estos temas tal vez evitamos hablarlos porque no es solo el tema fiscal, sino también es un tema público, mediático, que pueda haber opiniones a favor, en contra. Entonces, la verdad, las personas que lleguen a este episodio, la verdad espero que escuchen esta investigación que se hizo, que si nos van a tirar hit, pues ya ni modo, es parte de hacer... Anulófuna. Creo que hablar de este tema, pues es un poco de anulófuna, pero pues tal cual, o sea, si quieres darnos alguna opinión, déjalos en comentarios, nos ayuda también muchísimo a poder tener como este debate de los puntos que estamos hablando, y pues nada. Vamos entonces a empezar con este nuevo episodio del Legisladero. Aquí partimos obviamente de que hay algunas cosas que son de dominio público, hay algunas cosas donde estamos haciendo inferencias, hay algunas cosas donde sí está documentado, entonces no de todo va a haber un sustento, un fundamento legal, porque de repente es de que no, o sea, traigo una persona ahí de unos debates de TikTok de que lo que estás diciendo es incorrecto ahí con el documentote del... oficial, sí, ¿no? Sí. Vayan a buscar este TikTok. Pero bueno, entonces vamos a empezar con este legislador. Y aquí es importante, ustedes están viendo ya en noviembre, estamos nosotros grabándolo el 29 de octubre. Sí. Entonces, a ver, vamos a estar un poquito desfasados, pero pues es lo que hay hasta donde estamos. ¿Por qué es importante y aquí ya les voy a meter el primer spoiler si no han visto todo este show mediático, perdón. Pero el 25 de octubre, como ya mencionó Arturo, estuvo esta fiesta pública del tío Richie y dijo, en 10 días yo les pago su deuda, mándenmela y se las pago. Pero pues todavía no han pasado esos 10 días en el momento en el que estamos grabando, entonces vamos a ver si sí la pagan 10 días. Exacto. En lo que se les congela una inversión, dices tú. No sé por qué en 10 días, pero él lo paga en 10 días. En 10 días, porque como ya era noviembre, todos abonan y ya va a tener dinero a inicios de mes. Sí. Eso es lo que debe pasar. Estaba esperando estas 2 semanas de créditos Electra para poder pagar. Exacto. Entonces, empecemos. Acto 0. El cumpleaños interrumpido. Contextualicemos. 25 de octubre, hace 4 días. Hace 4 días. Para nosotros. Arena, Ciudad de México. ¿Qué pasó exactamente? Pues bueno, básicamente Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Cumplió 70 años. Técnicamente los cumplió el 19 de octubre, pero decidió festejar hasta el 25 de octubre en un evento masivo, miles de personas, artistas internacionales, comida gratis, cerveza gratis, todo gratis. Gratis, como él dijo. No como las fiestas de los gobiernícolas que se la pagan con dinero del pueblo. Exacto. Esa fue su frase en redes sociales cuando invitó a sus seguidores, los llamó a su familia de redes sociales. Los invitó a registrarse para obtener boletos en línea. Y miles fueron. ¿Cuántos exactamente? En realidad no hay una cifra oficial, pero la Arena Ciudad de México tiene capacidad para 22,000 personas. Por las imágenes que se veía completamente saturado eso,
y los reportes de medios, hubo fácilmente entre 10,000 y 15,000 asistentes, porque también en todo lo de abajo de la arena había gente. Entonces, en medio de esta celebración masiva, Salinas hace algo inesperado. Sube un video a redes sociales. Este video, pues obviamente se grabó mientras él estaba en el escenario de su propia arena y mostró una carta que fue una carta dirigida a nuestro Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿En su cumpleaños? Sí. ¿En medio de la fiesta? Sí. Y básicamente esta carta dice: señora presidenta, estoy dispuesta a pagar mi deuda fiscal. Reconozco 7,600 millones de pesos. Puedo pagarlo en 10 días, pero los otros 40,000 millones que el SAT me reclama son inflación contable. Son un error. Y aquí vamos a hacer matemáticas. Sí reconoce 7,600 millones, pero rechaza 40,782 millones. Eso básicamente suma 48,382 millones de pesos y esa es la cifra exacta que el SAT dice que le debe Grupo Salinas. Entonces Salinas está diciendo: sí debo, pero solo el 16% de lo que ustedes dicen. Básicamente el IVA. Sí, él dice, él reconoce solo el 16% y prácticamente dice que el resto es un error del gobierno. Uh-huh. Básicamente aquí creo que nos interesaría saber cómo respondió el gobierno y es que nuestra ejecutiva, Claudia Sheinbaum, tuvo una conferencia mañanera donde le preguntan de esta carta de Salinas y ella responde que esta es una cuestión técnica, que no es personal, que el SAT tiene facultades legales y que si el señor Salinas cree que hay un error, lo debe demostrar en tribunales. Básicamente lo que dijo la presidenta fue: no hay negociación, págale al SAT o ve a los tribunales. Es correcto. Y luego el SAT emitió un comunicado ese mismo día donde dice textualmente: no existe acuerdo alguno con Grupo Salinas, los créditos fiscales están sustentados en auditorías rigurosas y confirmadas por resoluciones judiciales favorables a la federación. Que aquí es lo interesante y que aquí lo vamos a mostrar. Si lo quieren parar y leerlo o ir a las redes sociales del Grupo Salinas, también lo van a encontrar. Pero básicamente hubo de todo. Hubo cumpleaños, hubo una carta pública, una respuesta presidencial, todo en menos de 48 horas. Y aquí vamos a hacer una pausa. Justamente el pensar cómo una fiesta que solo fue ay, voy a festejar mis 70 años, hizo un cambio en la agenda pública de la presidenta y de la Secretaría de Hacienda y del SAT. Creo que aquí esto es mera narrativa, creo que es storytelling. Salinas es un empresario de medios, sabe cómo construir historias. Un cumpleaños número 70, rodea de miles de personas, una carta pública, genera atención mediática masiva. Y era lo que platicamos justo antes de empezar a grabar este episodio, de se ve que este brother es dueño de una televisora, sabe perfectamente cómo aventarse el numerito completo. Y entonces la pregunta aquí sería ¿funcionó? Desde nuestro punto de vista, funcionó. ¿Por qué? Todos los medios cubrieron la historia. Todos hablaban de Salinas, del SAT, de los 48,000 millones. Esto es lo que él quería, poner el tema en la conversación nacional. Y creo que aquí tenemos una pregunta que sería: ¿48,000 millones es cifra correcta o tiene razón Salinas cuando dice que es inflación? Esta es la pregunta justamente de los muchos miles de millones. Y para responderla tenemos que entender algo que suena aburrido, pero es crucial: consolidación fiscal. Que consolidación fiscal es básicamente lo que veremos en este episodio. Pero antes hagamos algo, pongamos en mesa lo que dice cada lado. Prácticamente aquí van a ver igual esta tablita de este resumen de lo que estuvimos haciendo en estos minutos, donde por una parte Grupo Salinas dice que solo debe 7,600 millones de pesos, el SAT o el gobierno dice que son 48,382 y pues básicamente él dice que si le aceptan esos 7,600 millones, se los paga en 10 días. El SAT dice, vete a tribunales o págalos, pero la cifra completa. Entonces, pues aquí está todo este tema mediático que estábamos hablando. Entonces, creo que aquí podemos hablar de que básicamente uno de los dos está mintiendo. O Salinas está minimizando su deuda o el SAT está inflando los números. O ambos están diciendo su verdad. Porque aquí el problema, la deuda viene de operaciones que sucedieron entre 2011 y 2013. En ese tiempo había un régimen fiscal que se llamaba consolidación fiscal y ese régimen era legal. Era tan legal que funcionó desde 1982 hasta el 2013.
Miles de personas lo usaban, pero en 2014, con esta gran reforma del 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo eliminó. ¿Por qué? Porque decidieron que había abusos generalizados. Entonces, Grupo Salinas usó algo que era legal cuando lo usó, pero que después fue prohibido. Y aquí es donde el SAT dice, sí era legal, pero tú lo usaste de forma abusiva. Salinas dice, no, yo seguí las reglas que existían en ese momento. Creo que esta historia tiene todos los ingredientes. Un empresario multimillonario, una deuda gigantesca, tribunales que dicen una cosa, el empresario que dice otra y un cumpleaños en medio de todo. Y lo más importante, una pregunta sin respuesta. ¿Fue lícito o ilícito lo que hizo Salinas entre 2011 y 2013? ¿Se puede castigar retroactivamente por usar un régimen que era legal en su momento? Creo que esta es una pregunta un tanto filosófica, legal, técnica y política. Y creo que esto es exactamente la pregunta que se está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a tener que responderla en los próximos meses, porque ahora mismo hay 9 créditos fiscales de Grupo Salinas esperando una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto va a ser en noviembre del 2025 y probablemente terminen por ahí de marzo del 2026. En estos meses los ministros van a estar decidiendo básicamente si Grupo Salinas paga o no paga. Entonces, este episodio es sobre eso, sobre entender qué es la consolidación fiscal, por qué Salinas la usó, por qué el SAT dice que abusó y quién va a pagar esta batalla de los 48,000 millones de pesos. Y creo que aquí también hay algo que es todavía más importante y es qué significa esto para ti que nos estás escuchando. Porque si el SAT puede cobrar retroactivamente a Salinas por algo que era legal hace años, ¿puede hacerlo contigo? Creo que esa es la verdadera pregunta. Exacto, entonces vamos al acto, el contador y la consolidación fiscal. Antes de entrar al tema técnico, hagamos algo importante. Hablemos de quién es Ricardo Salinas Pliego, porque no estamos hablando de cualquier empresario, estamos hablando de alguien que literalmente estudió contabilidad. Contador público, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey en 1977, mención honorífica, maestría en administración en Tulane University. No es ingeniero que aprendió de finanzas después, es contador de formación. Y aquí está lo irónico. Salinas posee uno de los libros de contabilidad más valiosos del mundo, un incunable del siglo XV escrito por Luca Pacioli, un fraile franciscano italiano que escribió el primer tratado sistemático sobre contabilidad de partida doble de 1494. Contamigo que nos estás viendo. Sí, verdaderamente, ¿eh? Estamos de acuerdo que esto es lo primero que vemos en primer semestre de la escuela. Luca Pacioli Sí, a Luca Pacioli. y la partida doble. Entonces, sí, básicamente este libro, no les voy a decir el nombre porque está en italiano, pero por aquí les va a estar apareciendo. Y dice que este ejemplar que tiene Salinas está valuado en 2,000 millones de dólares, que son aproximadamente 36 millones de pesos. De hecho, en noviembre de 2024, Salinas organizó un evento cultural llamado Redescubriendo a un genio, Luca Pacioli, para promover su legado. Él mismo ha dicho públicamente que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, que cualquiera que quiera hacer negocios tiene que hablar ese idioma. Y entonces, estamos hablando de que el hombre que posee el libro sobre contabilidad más caro del mundo, el hombre que organizó eventos culturales para celebrar al padre de la contabilidad moderna, ahora tiene una disputa, bueno, moderna de 1494. Pero ahora tiene una disputa de 48,000 millones de pesos con el SAT y su argumento es, el SAT calculó mal los números. Esa es la ironía brutal de esta historia. Si alguien entiende cómo funcionan los números en contabilidad, es Ricardo Salinas Pliego. Exacto. Y por eso esta historia es fascinante. No es un empresario ignorante que cometió errores por desconocimiento. Es un contador experto que aplicó un régimen fiscal complejo llamado consolidación fiscal y el SAT dice lo aplicaste de forma abusiva. Ok, entrando ahora sí al tema, amigo. ¿Qué es la consolidación fiscal? Para hacerlo facilito, vamos a entrar con una analogía. Imagina que tienes una familia con varios negocios. Uno es una tienda, otro es un restaurante, otro es un taller mecánico, tú eres el papá. Cada negocio tiene su propia contabilidad. Aquí estaríamos hablando de que tenemos 3 negocios y 3 contabilidades separadas. Pero ahora la tienda gana 100,000 pesos al año. El restaurante pierde 30,000 pesos al año y el taller gana 50,000 pesos. Cada negocio paga impuestos individualmente.
¿cuánto se paga? La tienda va a pagar sobre 100,000 pesos. El restaurante no va a pagar porque tuvo pérdidas. El taller paga sobre 50,000 y entonces pagas impuestos sobre 150,000 pesos en total. Esto sería correcto y esto es en una tributación individual. Cada empresa va a estar pagando los impuestos por separado, pero la consolidación fiscal dice, espera, en realidad tienes tres empresas que son de la misma familia y deberían estar como una sola entidad económica. Entonces, en lugar de que pagues los impuestos por 150,000 pesos, va a ser 100,000 pesos menos 30,000 más 50,000 igual a 120,000 pesos. Redujiste la base tributaria o la base para pago de impuestos en 30,000 pesos, porque compensaste la pérdida del restaurante contra las ganancias de la tienda y la del taller. Y esto fue completamente legal en México desde 1982 hasta el 2013. Durante 31 años, miles de empresas usaron consolidación fiscal. No era un privilegio exclusivo de Salinas, era un régimen general para grupos empresariales. ¿Por qué se permitió? Porque la teoría económica dice que un grupo empresarial integrado opera como una sola entidad económica. Si Grupo Salinas tiene Electra, que vende electrodomésticos, y Banco Azteca, que financia esas compras, técnicamente son dos partes del mismo negocio. La ganancia real del grupo es la suma neta de ambas operaciones. Entonces, el ahorro fiscal viene de compensar pérdidas de unas empresas contra ganancias de otras, y eso reduce la base sobre la que pagamos impuestos. Exactamente. Y con el ejemplo simple, el ahorro es pequeño. Pero ahora, cuando tienes un grupo de empresas como Grupo Salinas con 8 empresas principales y operando en sectores diferentes, el ahorro puede ser enorme. El ahorro justamente es aquello que se está disputando. Para ponerlo en perspectiva, el SAT está reclamando 48,000 millones de pesos de impuestos que no se pagaron entre 2011 y 2013. Si fueron 3 años, estamos hablando de aproximadamente 16,000 millones de pesos anuales de ahorro fiscal. Esto es brutal. Esto es más que el presupuesto anual de algunos estados pequeños de México. Y aquí es donde entra el problema, porque el SAT no está diciendo que consolidación fiscal era ilegal. El SAT está diciendo que Salinas la usó de forma abusiva. Y aquí, esto no viene en nuestro guión, pero yo se los quiero contar. Justamente estaba el tío Richie en su fiesta, que jajaja jijiji. Ay. Estaba en su fiesta, que jajaja jijiji. Y justamente lo que dijo es: yo le debo 50,000 millones al SAT. ¿Esto saben cuánto representa el gasto público? 2 días del gasto público. Pero que me manden la línea de captura y se las pago, dice. Que Pero fue, dice que para él sí representa un esfuerzo muy grande porque pues él se parte la mano, bueno, así lo explicó, ¿no? Que ok. él se tiene que esforzar mucho para poder trabajar diario, para poder atender al cliente, para poder atender, y así se puso a dar, parecía esto una presentación empresarial de que tenemos a tantos clientes en Total Play, tenemos a tantos clientes ¿Sí en lo hizo Electra, así? sí, y de que yo apoyo a 200,000 familias mexicanas a que tengan ingresos. Es que tampoco mentira tampoco es. Ujú. Pero Pero bueno, ¿nos quieres explicar un poco qué es esto abusivo? ¿Por qué la ley sí permitía la consolidación? ¿Cómo se puede hacer un abuso si es algo que es completamente legal? mira, se supone que este abuso ocurre cuando manipulas las operaciones para generar pérdidas artificiales. Te doy un ejemplo real que el SAT identificó en las auditorías. Banco Azteca. Entre 2005 y 2013, Banco Azteca reportó pérdidas fiscales consecutivas, año tras año pérdidas. ¿Tiene sentido que un banco tenga 8 años seguidos de pérdidas? No, si un banco tiene pérdidas consecutivas, o está quebrado o algo está mal con su contabilidad. Y claramente sabemos que Banco Azteca no estaba quebrado. Seguía operando, prestando dinero, creciendo su cartera. Y entonces aquí es donde el SAT se preguntó, ¿cómo es posible que tengas pérdidas fiscales pero sigas creciendo? Y la respuesta que encontró fue transferencias intragrupales. Tú te estarás preguntando qué significa esto. El SAT también se lo pregunto. Básicamente lo que significa es que Banco Azteca transfería utilidades a otras empresas del grupo mediante operaciones que técnicamente eran legales, pero que no tenían sustancia económica real. Esto de sustancia económica real, cuando normalmente les hablamos de que no, y que la materialidad, y que el... Contexto. No, pero hay otra, la razón de Razón. negocios, todo este tipo de cosas son cosas que, si se acuerdan, las han venido poniendo en estos últimos años, pero que evidentemente en 2005 no existían, ¿no? Entonces, estas operaciones carecían de sustancia económica real. Por ejemplo,
Banco Azteca le podía pagar consultoría a Grupo Salinas Matriz por 500 mil millones de pesos. Esto genera un gasto en Banco Azteca reduciendo su utilidad fiscal, pero Grupo Salinas Matriz recibe este ingreso y lo puede compensar con otras pérdidas que ya tuviera el grupo. Entonces el dinero se mueve dentro del grupo, generando deducciones aquí y allá, pero al final la utilidad neta consolidada es menor de lo que debería ser. Exacto, y básicamente eso es a lo que el SAT le llama un abuso de consolidación fiscal. No es como tal que las operaciones sean ilegales individualmente, es que el efecto combinado es reducir artificialmente la base tributaria del grupo. Pero Salinas puede argumentar, todas esas operaciones fueron reales. Banco Azteca sí contrató consultoría, sí pagó honorarios y sí tuvo gastos. Y de hecho, eso es básicamente lo que se está argumentando. Él dice, yo seguí todas las reglas que existían en ese momento. Todas mis operaciones fueron documentadas, facturadas, reportadas al SAT, no hay ocultamiento. Entonces aquí está el verdadero debate. No es si Salinas ocultó dinero, es si las operaciones que hizo, aunque documentadas, fueron abusivas dentro del espíritu de la ley. Y creo que esta tal cual es la pregunta de los 48 mil millones de pesos. Es un debate filosófico y legal complicado porque la ley decía puedes consolidar, pero la ley no especificaba no puedes hacer transferencias intragrupales. Entonces Salinas hizo transferencias intragrupales y consolidó y redujo su base tributaria. Y el SAT dice, técnicamente cumpliste la letra de la ley, pero violaste el espíritu de la ley. Exacto. Y eso es lo que los tribunales tienen que resolver. ¿Se puede castigar a alguien por violar el espíritu de la ley cuando cumplió con la letra de la ley? Básicamente esto es el fondo y forma. Ujú. El cuadrito no los... Creo que Bendiciones, ¿no? ¿Este se puede no, ir? creo que ese yo sí lo hablaría. Creo que este sí es relevante en todo esto. ¿O lo quieres hablar? Sí. Entonces, básicamente aquí creo que algo que nos podríamos estar preguntando es por qué se eliminó la consolidación fiscal en 2014. Y si se han dado cuenta, hemos estado hablando mucho de esa gran reforma de 2014, entonces se antoja legisladero de esa reforma. Estaría Sí. muy bueno porque, como te decía en el pasado, creo que nosotros fuimos contadores post reforma del 2014 y no tenemos mucha noción de qué era lo que pasaba hacia atrás. Sí, o sea que incluso lo hablábamos, no me acuerdo si lo hablábamos grabado o en alguna cosa, pero del aguinaldo, por ejemplo, que antes estaba exento al 100%, con esta reforma 2014 está la parte exenta y después hasta 30 salarios mínimos, después 30 UMAS y pues lo demás grabado. O que tu YETU, que tu IDE, todo eso también estaría muy interesante, pero esperémoslo. Entonces, vámonos a la tablita. Básicamente vamos a ver 3 columnas. La primera es problema identificado, explicación y evidencia. Básicamente, la consolidación fiscal se eliminó porque tenía 5 problemas, que era la erosión en la base tributaria, que esto es el hacer prácticas que te permitan disminuir la base para el pago de impuestos. Transferencias artificiales o transferencias intragrupales, inequidad fiscal, pérdidas perpetuas y complejidad administrativa. Se dan varias explicaciones, pero también se da mucha evidencia. Por la erosión de la base tributaria, y esto también es algo que normalmente se llega a revisar por la OCDE, incluso hay algo que es BEPS, que es todo el estudio del cómo se llegan a erosionar las bases tributarias para pagar menos impuestos. Pero se dice que la recaudación cayó un 15% entre el 2005 y el 2013 gracias a este esquema de la consolidación fiscal. Que hubo auditorías del SAT que documentaron ciertos patrones, que las pymes no tenían acceso a la consolidación fiscal y esto también de alguna forma llegaba a afectar. Banco Azteca tuvo 8 años consecutivos con pérdidas fiscales y aparte había mucha complejidad administrativa porque el 60% de las auditorías eran inconclusas. Que tiene mucho sentido, porque o sea, si revisabas a la empresa A, pero era parte de un grupo empresarial, había otras 8, tenías que básicamente revisar las otras 8 para saber cómo se integraba el tema de super y demás. O sea, creo que administrativamente tiene sentido este dato duro de 60% de auditorías inconclusas, pues era porque eran infinitas. Y también recordemos que en un plazo de una auditoría, pues hay, o sea, más bien, en las auditorías tenemos plazos muy definidos, o sea, máximo un año, se pueden ir hasta 1 año y medio en cierto grupo específico, pero, o sea, si en un año, si tenías 8 empresas, no te iba a dar el tiempo. Y también entendamos que la consolidación, como bien lo mencionabas ahorita, pues era para grandes grupos empresariales. No era una operación de una empresa que tiene 100 facturas de ingresos y 500 facturas de gastos. No, o sea, esto era muchísima información.
Sí, y aquí creo que tenemos que pensar, normalmente hablamos de esto de no, y al SAT le cuesta centavos hacer una fiscalización. Ahora, Imagínense cuánto costaba en ese momento que el 60% de sus auditorías estaban inconclusas. Al final se consumían los plazos, tenían que revisar otras empresas, tenían que pasar muchas cosas y el SAT no te puede revisar dos veces por lo mismo. Entonces, iniciaba una auditoría, tenía que iniciar 7 complementarias y ya no podía regresar contigo porque ya se le había vencido ese plazo. Entonces, a ti ya no te podía cobrar. Entonces, es un poco complicado y supongo que por eso pasó todo esto, ¿no? Pero entonces. entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo, eliminamos la consolidación fiscal y se eliminó el régimen completo. La reforma del 2014 y la justificación oficial fue exactamente lo que acabamos de discutir. Había abusos generalizados, la recaudación estaba cayendo, grupos empresariales pagaban menos impuestos de los que deberían. Y obviamente los empresarios protestaron. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó un comunicado diciendo, esto no se debe eliminar, se debe regular mejor, argumentando que la consolidación fiscal era práctica internacional estándar, que Estados Unidos, Europa y muchos países la tienen. Y esto es cierto, en Estados Unidos se permite la consolidación fiscal para corporaciones. La Unión Europea tiene mecanismos similares. No es que México inventara algo raro, el problema fue la implementación mexicana, que era muy laxa y permitía abusos. Entonces, antes de finalizar nuestro acto uno, vamos a hacer un resumen así express de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. El primero, Ricardo Salinas Pliego es contador experto. Posee libros de contabilidad y, entre ellos, uno de los más caros del mundo, sabe perfectamente cómo funcionan los números. Segundo, consolidación fiscal. Fue un régimen legal entre 1982 y 2013. Miles de empresas lo utilizaron. Tercero, el régimen permitía compensar pérdidas de empresas contra ganancias de otras en el mismo grupo. Y el cuarto es que Salinas usó este régimen para reducir la base tributaria. El SAT dice que la redujo tanto que fue por operaciones artificiales. Y en el quinto es que en el 2014 todo este régimen de la consolidación de empresas se eliminó por abusos generalizados. Y ahora, en este 2025, el SAT le está cobrando retroactivamente a Salinas por operaciones que hizo entre 2011 y 2013, cuando el régimen era legal. Aquí es la pregunta constitucional. ¿Puede el SAT cobrar retroactivamente por algo que era legal en su momento? Esa es la pregunta que la Suprema Corte va a tener que responder. Y ahora sí, vámonos con el acto 2, la batalla de los 48,000 millones. Vamos a la historia reciente, a las sentencias judiciales, porque resulta que esta batalla entre Salinas y el SAT no empezó en 2025, sino que lleva años en tribunales. El SAT comenzó auditorías a grupos Salinas alrededor del 2015 y 2016. Las auditorías identificaron lo que llamaron irregularidades en consolidación fiscal y emitieron créditos fiscales. Recordemos que es un crédito fiscal, es la forma legal que el SAT te cobra. Un crédito fiscal es un documento oficial que dice, tú contribuyente X me debes X, Y cantidad de dinero por concepto de Y impuesto. Es como una factura del SAT. Y en el caso de Grupo Salinas, ¿cuántos créditos fiscales hay? Según la Procuraduría Fiscal de la Federación, que hizo público un comunicado el 25 de septiembre de 2025, hay 9 créditos fiscales en litigio. Aquí les va a estar apareciendo una tablita en pantalla para no meternos con cada uno. Sí. Eh, entonces, de estos 9 créditos, hay 3 que tienen ya sentencias favorables para el lado del SAT. Electra fue sentenciada en junio del 2024 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 14,310 millones de pesos. El tribunal dijo, Electra abusó de la consolidación fiscal mediante transferencias intragrupales sin sustancia económicas real. Y Salinas, obviamente, apeló a la Suprema Corte mediante un amparo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025 rechazó el amparo, es decir, confirmó la sentencia tribunal inferior. Esto quiere decir que Electra tiene que pagar los 14,310 millones de pesos. Sí, técnicamente sí, pero aquí está el problema. Electra no ha pagado y ha seguido litigando. Ha presentado recursos adicionales y mientras tanto el monto sigue creciendo por actualizaciones e intereses. La segunda sentencia, TV Azteca. TV Azteca fue sentenciada en julio de 2025 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nuevamente
por un monto de 3.527 millones de pesos. El tribunal encontró que TV Azteca dedujo gastos operacionales que no estaban suficientemente documentados. ¿Qué tipo de gastos? Principalmente gastos de servicios profesionales pagados a empresas relacionadas dentro del grupo. El tribunal dijo, ustedes dedujeron esos gastos, pero no demostraron que los servicios realmente se prestaron. Es decir, TV Azteca le pagó a otras empresas de Salinas por servicios que quizás no existieron, generando deducciones fiscales artificiales. Esa es la interpretación del tribunal. TV Azteca obviamente niega esto. Dice que todos los servicios fueron reales y están documentados. Y la tercera sentencia es un amparo de 2.447 millones que la Suprema Corte rechazó. Ese fue específicamente sobre el crédito fiscal de Electra relacionado con deducciones del 2011. La Suprema Corte analizó si hubo violación a garantías constitucionales en el procedimiento del SAT y la Suprema Corte dijo no, el SAT siguió el procedimiento correcto, Electra nos debe de pagar. Entonces, digamos que en este punto vamos 3-0, 3 sentencias favorables a favor del SAT. 3 sentencias definitivas, las 3 favorables al SAT. Y eso es importante porque establece un patrón. No es que el SAT ganó un caso aislado, ha ganado sistemáticamente cada vez que los tribunales han analizado el fondo del asunto. Prácticamente, pues sí, vemos que de los 9 hay 3 con una resolución ya y otros 6 que están pendientes entre noviembre del 2025 y marzo de 2026. Y creo que aquí viene algo que pasó en octubre del 2025 que según yo mucha gente no sabe y no sé si nos quieras contar algo de esto, amigo. Sí, en octubre de 2025, Electra presentó una moción ante la Suprema Corte solicitando que los 9 ministros se excusaran de conocer los casos pendientes. Esto quiere decir que Electra intentó sacar a todos los ministros de la Corte. Digamos que argumentaba que había un conflicto de intereses porque supuestamente los ministros tenían sesgos previos contra Grupo Salinas. Esto es brutal, porque si los 9 ministros se excusan, no hay quien resuelva el caso. Y la Suprema Corte respondió de forma contundente. Rechazó la moción y además multó a Electra porque lo consideró un intento de obstrucción de la justicia. Y creo que aquí tenemos que hacer una pregunta incómoda porque básicamente nos interesa saber por qué estás intentando tratar de paralizar a la Suprema Corte si crees que tu argumento es legítimo. Esa es exactamente la pregunta que muchos analistas legales están haciendo. Porque cuando intentas sacar a todos los jueces, parece que sabes que vas a perder o que estás desesperado o que estás usando todas las herramientas legales disponibles para retrasar lo inevitable, porque retrasar significa que el dinero sigue en tu cuenta, no en la del SAT. Y mientras el dinero sigue en tu cuenta, lo puedes invertir, generar rendimientos, utilizar para operaciones. Ujú. Correcto. Entonces creo que la estrategia del litigio no es necesariamente ganar. La estrategia puede ser retrasar lo máximo posible. Y aquí en realidad, gran parte de lo que dijo el tío Richie en su discurso es, en Grupo Salinas estamos hartos de litigios interminables. O sea, entonces se supone que un poco lo que está haciendo ahorita es ya vamos a acabar con todo esto y ya te pago de una vez. Ya lleva 10 años. Ujú. Y entonces, aquí creo que vamos a ir ahora sí a la parte técnica de lo que está diciendo Salinas de este tema de la inflación contable. No sé si quieres contarnos un poco de esto. Sí, básicamente aquí lo que está diciendo es, yo reconozco que hubo operaciones entre 2011 y 2013 que generaron diferencias fiscales. Reconozco que esas diferencias suman aproximadamente 7.600 millones de pesos. Y entonces él está admitiendo que entre el 2011 y el 2013 dejó de pagar 7.600 millones de pesos. Admite que esta diferencia no fue intencional o ilegal, pero admite esa cifra base. Y los otros 40.782 millones, ahí es donde está su argumento. Salinas dice que esos 40.000 millones adicionales son productos de que el SAT aplicó incorrectamente actualizaciones inflacionarias e intereses moratorios sobre los 7.600 millones base. Entonces, el SAT dice que, bueno, aquí les vamos a poner una tablita de cómo se están haciendo los cálculos por ambas partes, porque de hecho, en todo así cuando Ricardo dijo de que les vamos a sacar los documentos, Grupo Salinas como tal los estuvo posteando y sí hacen ahí todos sus cálculos y sus análisis de lo que se supone que ya habían pactado con gobiernos anteriores del mismo grupo oficialista, ¿no? Para no meternos con nuestro ex ejecutivo. Entonces,
básicamente aquí vamos a poder ver la tabla, vamos a poder encontrar 4 columnas donde vamos a poder ver las diferencias. Salinas dice que el impuesto base eran los 7,600 millones. Según él, la actualización tendría que ser de 8,000 millones, los intereses moratorios de 5,000 millones y las multas administrativas de 2,000 millones para llegar a un total aproximado de 22,600 millones de pesos. Todos estos son aproximados. Por otro lado, el SAT lo que dice es, no, brother, a mí no me hace sentido lo que tú estás diciendo. Mi impuesto base sí son los 7,600 millones y de ahí partimos bien. Pero la actualización desde mi punto de vista es de 18,000 millones, los intereses moratorios es de 15,000 millones, las multas administrativas de 7,772 millones y entonces ahí sí llegamos al total de los 48,382 millones de pesos. Entonces, prácticamente, el Grupo Salinas dice que el SAT aplicó inflación e intereses de forma excesiva. Sí, básicamente. Y técnicamente calcular actualizaciones inflacionarias sobre deudas tributarias de varios años atrás es complejo, porque depende del índice de inflación que estés utilizando, en qué momento las aplicas, si capitalizas o no los intereses, etcétera. Y creo que aquí ya sabemos más o menos cómo funciona esto. Básicamente, primero se hace la actualización y posteriormente se calculan los recargos. Sí, básicamente es todo lo que hicimos, o sea, que existen reglas específicas de cómo se tienen que hacer estos procedimientos. Es correcto. Entonces, el SAT tiene que seguir una fórmula legal y aquí creo que necesitaríamos saber qué es lo que está argumentando Salinas. El problema que tiene Salinas es que dice que no ha presentado públicamente una calculadora alternativa, no se ha dicho, el SAT utilizó esta fórmula, pero debió utilizar esta otra. Simplemente dice los números no me cuadran. Ujú. Hagamos más o menos un cálculo simple. Si la deuda base de 7,600 millones de pesos, que fue entre 2011 y 2013, y estamos en 2025, ha pasado entre 12 y 14 años. ¿Cuánto es lo razonable que creciera por el tema de la inflación? Básicamente, la inflación entre 2011 y 2025 es aproximadamente del 120%. Entonces, digámoslo así, si calculamos la inflación de estos 7,600 millones de pesos, serían más o menos 16,720 millones. Ahí únicamente se están hablando de actualizaciones. Entonces, si llegamos a estos 16,720, eso sí es pura inflación. Pero ahora le tenemos que agregar los intereses moratorios. El Código Fiscal de la Federación establece una tasa mensual aproximada. Esto en realidad lo hace por mes, pero en 12 años la tasa aproximada sería de 1,5 mensual compuesto, que son entre 15 y 18,000 millones. Entonces, 16,720 de inflación más 17,000 de intereses son 33,720 millones, más los 7,600 de base, llegamos a 41,320. Aquí, si nos damos cuenta, el SAT está reclamando 48,382. Básicamente, esta diferencia de poco más de 7,000 millones pueden ser multas administrativas y otras penalizaciones. Y aquí, pues sí, ya estamos conscientes porque justamente en la tablita anterior vimos que las multas del SAT eran de 7,782 millones. Pues bueno, creo que sí estamos llegando exactamente al mismo número que tendríamos que llegar y esto es lo que varios analistas independientes han señalado. El monto de los 48,382 millones es consistente con cálculos estándar de deuda tributaria después de todos estos años. Entonces, aquí es importante entender por qué Salinas insiste que es una inflación contable. Creo que hay dos posibilidades. La primera es que genuinamente en el cálculo del SAT hay errores que los tribunales no hayan identificado, lo cual se me haría muy extraño. Y la segunda es que esa estrategia de negociación, al decir públicamente que solo debe 7,600 millones, está posicionando un número para eventual negociación. Pero, por ejemplo, ya el ejecutivo de México dijo que no va a existir ninguna negociación. Y eso lo dijo nuestro ejecutivo hoy, pero creo que sí pudiera llegar a existir alguna negociación, porque parte de lo que decía el tío Richie era que él ya tenía firmado este acuerdo, tan es así que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo que llevar al que anteriormente decía Salinas que había estado en el acuerdo cuando lo firmó con López, a que dijera, no, es que yo no reconozco este acuerdo y pues a mí se me hace bien turbio, pero sí está literalmente en las hojas que publicó Grupo Salinas, está el nombre de esta persona en la hoja. Entonces, dudoso, dices tú. Fuerte. Y creo que con esto nos podemos pasar al acto 3 para saber quién tiene la razón. Antes de pasar al acto 3, creo que es importante aquí hacer unas
unos avisos. Ujú. Primero, muchas gracias por llegar hasta esta parte del contenido. O sea, si estás hasta aquí es porque realmente te interesa saber qué es lo que sucedió con este tema que ha sido tan mediático, que ha sido tan público, tanto por la parte del SAT, la presidenta, grupos, bueno, Ricardo Salinas, o sea, todo el mundo lo ha hecho bastante público. Y entonces, muchas gracias por eso. Ya estamos por llegar a esta última parte de saber cómo está el desenlace hasta este momento, Ujú. pero también lo hablábamos la semana pasada con este tema de que probablemente ya estas fechas ya esté, pues, aprobado el tema del paquete económico. Entonces, pues también estar preparados para el tema de reformas fiscales. Y entonces aquí es muy importante, si estás en esta situación de plataformas, de productos que tienen JEPs, de cualquier situación o cualquier situación en especial que dices, quiero prepararme mejor en el tema de mis impuestos para 2026, recuerda que tenemos las sesiones de impacto fiscal a tu medida. Esta es una sesión para contribuyentes de hasta 60 minutos en donde Eric, tú y yo estaremos hablando de esas inquietudes que tienes en el tema de impuestos, en el tema de nóminas. Si estás buscando como el tema de formalidad, tal vez, el siguiente año ya quiero dar de alta a todos mis trabajadores, saber cuánto te puede llegar a costar. Y pues aquí podemos resolver todas esas dudas, donde lo que buscamos es que terminando esta sesión, prácticamente todo eso que hablamos lo puedas empezar a utilizar y a aplicar en tu empresa, en tu emprendimiento. Además que, como ya lo hemos mencionado, pues está una minuta para que tú durante esos 60 minutos te enfoques en lo que estamos hablando, en lo que estamos revisando y no pierdas el tiempo en de, ay, tengo que apuntar esto, el otro, todo se te manda, todo lo puedes volver a revisar sin mayor situación. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si eres contador y también tienes que prepararte para estos cambios fiscales? ¿Qué pasa? Te podemos ofrecer una asesoría de Contadores Plus. Esta es una asesoría hasta 90 minutos. Creo que algo que no les hemos mencionado es que ambas llevan una minuta para que tú no te tengas que preocupar por estar tomando notas, por estar viendo qué dijo cada quien. No, 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 eso nos encargamos nosotros. Y el objetivo también de esta asesoría para contadores es que justamente tú puedas decidir cómo le impactan ciertas cosas a tus clientes en conjunto con nosotros. Nosotros te podemos decir, oye, fíjate que ahora para plataformas digitales, aunque ya seas una persona moral, vas a tener retenciones, etcétera. Y todo esto son cambios que tú vas a poder ejecutar de una forma mucho más sencilla, mucho más clara con todos tus clientes. Aquí lo único que estamos haciendo es honrar un poco a nuestro amigo y colega César Ramírez, de antes de ser contadores somos chismosos y por eso les estamos contando el chisme. Pero si tienen algún tema legal, no, Ahora, ahora, si tienen algún tema contable o algo en lo que nosotros les podamos apoyar, pues también somos un despacho contable y los apoyamos con todo el gusto del mundo. sí, o sea, justamente estás en este proceso de, ay, no sé si quiero cambiar de contador o me llevaba el contador toda mi familia, pero siento que no me entiende tanto. Creo que podríamos ser alguna opción. Además, recuérdanos seguir en Instagram y en TikTok. Ahí publicamos contenido. En Instagram un poco más contenido distinto a lo que puede estar en TikTok. En TikTok generalmente son fragmentos de este episodio para que si algo te interesó, nos encontraste ahí, pues también puedas como remitirte a estos episodios. Y pues recuerda en Spotify y en YouTube también estamos como El Lavadero Fiscal o también nos encuentras como Arpea Consultores. Ahí recuerda darnos seguir, rankear los episodios, Hypearlos. hypearlos ahora en YouTube, dejar comentarios, eso de verdad nos ayuda mucho. O sea, por eso es que sabemos que este formato les ha gustado. Ujú. Después de, ahora sí, estos avisos, creo que podemos regresar a esta última parte de este gran chisme del legisladero. Y regresamos única y exclusivamente para nuestro acto 3 que dice, ¿quién tiene la razón? Hemos visto los datos, hemos visto las sentencias, hemos visto el argumento de Salinas sobre inflación contable. Ahora la pregunta incómoda. ¿Quién está siendo honesto? ¿Quién tiene la razón? Y creo que esta es exactamente la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que responder y creo que no es una pregunta sencilla de contestar. Sí, porque aquí es algo importante que tenemos que analizar. Hay un patrón que nadie está mencionando y ese patrón sugiere algo importante sobre quién tiene la razón. ¿Cuál patrón? El patrón de las acciones de Salinas. Cuando alguien cree que tiene la razón, normalmente actúa de cierta forma. Y cuando alguien sabe que probablemente va a perder, actúa diferente. Por ejemplo, Salinas genuinamente cree que el SAT está equivocado, que los números están inflados y que su argumento de inflación contable es sólido. Entonces sería lógico que simplemente presentara sus cálculos alternativos ante la Suprema Corte y dejara que los ministros decidieran. Eso sería lo natural. Sin embargo, Salinas hizo algo diferente. Ya lo mencionamos, pero el 25 de octubre, en medio de su cumpleaños, hizo públicas sus cifras. Hizo una oferta de pago
de 7.600 millones en 10 días. Dirigió una carta a la presidenta. Todo fue público, teatral y mediático. Creo que aquí es importante mencionarles algo que es necesario que sepan. Esto de yo te pago los 760,000 millones en 10 días, no fue como tal. De hecho, en todo el discurso, es un poco confuso qué está asumiendo, ¿no? Porque por una parte sí dice de estos 48,000 millones y que representan el gasto público de 2 días, etcétera. Pero por otra parte dijo de que yo con el ejecutivo anterior tenía un acuerdo y estoy dispuesto a Aplicarlo, hacerlo. aplicarlo, a respetarlo. Ajá. Este acuerdo era de los 760,000 millones. 7.600. Sí, perdónenme. 7,600 millones. Y pues en realidad ahorita no queda como muy, muy claro si sí quiere pagar los 48,000 millones, si sí quiere pagar los 7,600 millones, pero ya dijo que en 10 días él ya se deshizo de este problema. Eso parece una estrategia de negociación política, no estrategia de confianza legal. Si tuvieras un argumento técnico sólido, haría falta hacer un evento público en tu cumpleaños. ¿Por qué no simplemente ir a los tribunales y ganar ahí? Creo que aquí tenemos que hablar de que Electra de alguna forma sí intentó paralizar a los 9 ministros de la Suprema Corte y esta es una acción de alguien que sabe que puede perder. Porque, ¿qué ganas intentando sacar a todos los jueces, excepto a uno, ganar tiempo y retrasar la sentencia desde mi punto de vista? Y mientras se retrasa, el dinero sigue en su cuenta. Entonces vemos un patrón. Salinas no confía en que los tribunales le den la razón, porque si confiara simplemente esperaría la sentencia, pero en lugar de eso intenta negociación política y sabotaje judicial. Creo que esta es una interpretación interesante, pero no estoy del todo seguro si es justa. Es tan justa como es justa la interpretación del SAT. En derecho fiscal, cuando hay ambigüedad sobre si una operación fue legal o ilegal, generalmente la interpretación la decide el tribunal. Y hasta ahora, todos los tribunales que han visto los casos han dicho, esto no es legal, esto es abuso de consolidación fiscal. Tres tribunales diferentes, dos instancias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia confirmando. Entonces, básicamente tenemos 3 tribunales diciendo lo mismo y 0 tribunales diciendo lo opuesto. Esto de alguna forma tiene peso. Y creo que si analizamos todo esto como un abogado, la probabilidad de que los 6 casos pendientes vayan a ser diferentes, pues básicamente es estadísticamente baja. En derecho tributario, cuando hay jurisprudencia consistente en una dirección, es difícil que la Corte Superior cambie esa dirección, especialmente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya confirmó 2 fallos previos. Entonces lo probable es que la Suprema Corte siga en el mismo patrón en los 6 casos restantes. Es probable, pero no es seguro, porque cada caso tiene sus particulares técnicas. Pero la sentencia es clara, el SAT está ganando sistemáticamente. Y creo que, por ejemplo, ahí creo que pudiera ser un argumento que pueda tener Salinas de decir, pues es que me estás usando, estás midiendo la misma vara de todos los créditos, donde Ujú. las empresas que tienen el grupo son distintas, pero pues bueno, ahí también veremos que cómo estas cartas que puede estar jugando ahorita de sus fallos en contra, poder utilizarlos de alguna forma. Sí, creo que aquí debemos de abordar también este pleito de Salinas desde otro ángulo, porque él dice que usó la consolidación fiscal de forma legal y que ese fue un régimen legal en su momento, y tiene razón, fue legal, pero de 1982 al 2013. Aquí lo que dicen muchos abogados fiscalistas es que la legalidad histórica no es defensa contra cargos de abuso. ¿Por qué? Porque la ley permite consolidación, pero no permite que la uses de forma abusiva. Y abusiva se define retrospectivamente. Creo Eh, que aquí, Esto significa que el SAT no necesita tener una definición previa de exactamente cuál es la línea entre uso lícito y abuso. El SAT puede auditar, ver lo que hiciste y entonces decidir si considera que fue abusivo. Y eso es exactamente lo que pasó. Aunque la ley permitía la consolidación, el SAT tiene la autoridad para decir, sí, lo hiciste técnicamente dentro de la ley, pero lo hiciste de forma abusiva. exacto. Y creo que este sería el estándar de derecho fiscal internacional. Es lo que se llama la sustancia sobre la forma en la doctrina. Y dice que aunque formalmente cumpliste con la ley, si la sustancia de lo que hiciste fue evitar impuestos, entonces es ilegal. Entonces creo que aquí tenemos un clásico conflicto que es la letra de la ley versus el espíritu de la ley. Y en derecho tributario el espíritu casi siempre gana,
porque si gana la letra, entonces los evasores fiscales simplemente dicen, técnicamente cumplí y el sistema tributario colapsa. En realidad, los tribunales no tienen opción. Tienen que fallar contra Salinas, porque si fallan a su favor, están diciendo la sustancia no importa, solo la forma. Y eso establecería un precedente desastroso, porque entonces cualquier grupo empresarial podría hacer exactamente lo que Salinas hizo: crear estructuras complejas, transferencias intragrupales, pérdidas artificiales, y todo sería legal porque técnicamente cumple la ley. Aquí nada más importante es recordar que ahorita ya no existe este régimen, pero si en algún momento otro grupo quisiera tener como esta figura, pues podría tomar como base, si alguna sala fallara a favor del grupo Salinas, pues tomar eso como una, una prueba, una defensa. Sí, y ahora creo que tendríamos que hacernos una pregunta que sería básicamente, ¿esto implica que Grupo Salinas esté delinquiendo? No como tal, significa que operó dentro de un de un régimen legal que después fue reconocido como problemático. Es injusto que lo cobren retroactivamente. Ese es un argumento válido, pero legalmente el SAT tiene derecho para hacerlo. Y eso es algo que pudiera pasar, que la Suprema Corte diga, sí, fue retroactivo, pero es ilegal. Eso es precisamente lo que creemos o que podemos pensar que pudiera suceder. La Suprema Corte podría decir algo como, aunque la consolidación fiscal era un régimen legal, su aplicación fue abusiva. El SAT tiene derecho a cobrar retroactivamente y Grupo Salinas debe de pagar. Y entonces en esto, ¿dónde quedaría el argumento de la inflación? También probablemente se podría decir algo como que los cálculos que está haciendo el SAT están dentro de los estándares matemáticos y Salinas no demostró error técnico específico, por lo tanto se podría mantener esa cifra de los 48,000 millones de pesos. Pero creo que aquí tenemos un pero y es suficientemente importante porque aunque legalmente el SAT probablemente tiene razón, hay una pregunta constitucional más profunda. ¿Es justo cobrar retroactivamente por algo que era legal en su momento? Y creo que esta es una pregunta genuinamente compleja. ¿Qué opinas tú, amigo? Sí, porque es compleja porque tiene dos lados fuertes. El primer lado, si no cobras retroactivamente, entonces los evasores fiscales que ocultaron dinero durante 30 años nunca tienen que pagar. Esto es injusto para la sociedad. Del otro lado, si cobras retroactivamente, estás castigando a alguien que operaba dentro de la ley vigente en su momento, aunque eso podría ser injusto para el contribuyente. Este tema de la tensión entre la justicia social y la justicia individual. Exactamente, y creo que justo es esta tensión la que probablemente está haciendo que la Suprema Corte de Justicia tome tanto tiempo en resolver, porque cualquier decisión que tomen pudiera ser cuestionable desde algún ángulo. Por eso creo que la Suprema Corte probablemente fallará a favor del SAT, pero posiblemente negociará un descuento o un acuerdo de pago. Podría suceder algo como un tema de que la Suprema Corte falle por el monto completo y Salinas tenga que pagar los 48,000 millones. Sin embargo, bueno, a ver, esto en primero, pues sería un tema muy mediático. O sea, Ujú. todos los lugares de noticias tenían este tema que ha sido muy público en los últimos Ya años. estamos viendo así encabezados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación castiga a Salinas Pliegos por 48,000 millones de pesos. Ujú. Entonces también es un cálculo político y no solo técnico, porque todo en derecho tributario tiene componentes políticos. El resultado afecta la percepción del gobierno sobre si favorece a los ricos o no. Entonces, ¿qué podría pasar? Que básicamente pues el SAT tenga una razón de manera legal, que el grupo Salinas sí haya abusado de la figura del grupo de consolidación, que tengan que pagar estos 48,382 millones de pesos y pues que prácticamente la Suprema lo va a confirmar. Ajá, creo que aquí algo que puede pasar justamente es esto, y creo que hay un mensaje muy claro que se estaría enviando que es, si eres grande y tienes recursos y puedes litigar por años, intentar sabotear tribunales, hacer ofertas públicas y pagar parcialmente, está bien. Si eres pyme, te cobrarán completo sin opción alguna. Esto también es una gran realidad que existe porque, pues básicamente estos grandes grupos pueden tener litigios por muchos años, sin embargo, pequeños contribuyentes pueden no estar en esta misma realidad. Y creo que aquí ya nos pasamos al cierre completamente. Creo que algo que no estamos mencionando, pero que es bien importante tener sobre la mesa, es que Ricardo Benjamín Salinas Pliego ya admitió, esto fue un poco extraño porque lo admitió a través de su esposa, pero admitió que se va a lanzar como candidato presidencial.
Dicen por ahí las malas lenguas que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. ¿Cuál es su cola larga? La deuda Esto. con el SAT. ¿De qué se pueden estar quejando todos los gobiernícolas? Dice él, de que no le paga el SAT. Yo me quito de ese problema, en 10 días mándame la línea de captura y te la pago, dice. Y pues tiene que ser antes de 10 días, de hecho, porque si no ya le va a aplicar otra actualización cuando se Mm, publique el INPC, ¿no? sí. Pero creo que aquí es bien importante mencionar todo esto porque básicamente, y también algo que les comentaba ahorita de que empezáramos a grabar, antes de que empezáramos a grabar, es que si nosotros vemos todo, métanse a TikTok y pónganle fiesta del tío Richie. Literalmente eso fue un evento político completamente. Porque tuvo así de que un circo, que fue un circo de botargas de ratas vestidas con playeras de morena. O sea, fueron como muchos actos que trató de hacer en ese momento. ¿Quieres que pongamos algunos videos? Por si la Sí, gente, o ahí sea, sí nos puedes poner como unos videos, amigo, estaría increíble. Digo, perdón, en tu cuenta del Banco del Bienestar de las Bahamas. ¡Atrás, pinche bestia! ¡Fuera! ¡Fuera, Patán Augusto! ¡Sáquese! Porque básicamente en todo el momento que este brother está hablando en las pantallas se ve así él con un marco atrás de la bandera de México ondeando. Entonces esto siento que ya es sumamente político y creo que eso es lo que está haciendo que en este momento estén cambiando más allá de cualquier cosa que pudo haber pasado, porque justamente como decía Claudia en la mañanera, ay Claudia, como ay, de que muy somos ya, amigos, ya, tú ya fuiste a su casa, ya te cocinó. como decía la doctora Sheinbaum en la mañanera, pues si ya va a pagar el monto que tuvo que haber pagado hace un montón de tiempo, se hubiera ahorrado los litigios, hubiera pagado a tiempo, hubiera pagado mucho menos y él puede pagar en cualquier momento, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que le escriba a su contador y le pida la línea de captura. No tiene que haber mesas de pláticas, todo esto lo dijo ella. Entonces creo que en esto tiene un punto, pero creo que todo lo que está pasando alrededor de todo esto es meramente político y creo que algo que va a pasar es que justamente él puede estar pagando el monto completo para decir, yo pagué todo lo que me pidió el SAT, yo no estoy cayendo en nada ilícito, yo no estoy siendo el malo de esto y yo fui un mártir, digamos, fiscal mediático. Sí, sí, y también creo lo que decíamos, o sea, el tema es ser que podría parecer esta fiesta de 70 años como un meeting político, pues también ya lo que mencionabas, este tema de su ya pública idea de contender en las próximas elecciones, que también aquí sería importante saber, por ejemplo, qué partido político, o sea, qué partido político, qué grupo político lo estaría como encabezando, si él va a crear su propio partido No, va como político. independiente. O sea, va a crear un partido político, claramente. Entonces, sí está ahí como interesante cómo lo puede llegar a hacer. Y también este tema de, por ejemplo, los que son el contrapeso del grupo oficialista se van a unir a este grupo independiente, van a aventar. Porque también ya hay nombres de que mi Samuel García, que el hijo de Colosio. Alito Moreno. Ajá, o sea, tenemos a grandes personajes de la política ya sonando como nombres. Pues en este magno evento que tuvo a bien celebrar el tío Richie, estuvo Lili Telles hablando y hubo otro político que no recuerdo el nombre, o sea, pero ya tiene actores políticos que se están sumando a su movimiento. Entonces, está muy interesante ver qué está pasando con todo esto y ver todo lo que va a pasar. Aunque creo que aquí algo que tenemos que hablar es que no es que sea precisamente blanco o negro. No es que Salinas sea malvado, ni si el SAT es víctima o viceversa. Creo que es a un caso legítimamente complejo de derecho tributario y creo que también hay que hablar de que los números importan. El monto de los 48.382 millones no es inflado desde nuestro punto de vista, es consistente con algunos cálculos estándar y si alguien dijera que fuera absurdo, pues básicamente podríamos desconfiar de esa persona, ¿no? Como tercer punto, creo que los tribunales han hablado de un 3-0 a favor del SAT. Las probabilidades favorecen al SAT, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sorprender. Y cuarto, en este cierre, es esto afecta a otros. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en contra de Salinas, hay algunos grupos empresariales que Usaron la consolidación fiscal. ajá, que usaron la consolidación fiscal y quizá vean auditorías similares como Cemex, Bimbo. Este no es un caso aislado. Sí, aquí también lo otro importante es nosotros, los contribuyentes, dirías tú del episodio pasado, contribuyentes de a pie.
donde pues no somos millonarios que no podíamos acceder a este grupo empresarial. Creo que aquí es importante tener en cuenta que el mensaje es diferente. Lo que pasó con Salinas y la consolidación fiscal es parte del motivo por el cual el SAT ahora tiene facultades más fuertes. Auditorías express, acceso a plataformas, a cancelaciones de RFC. Esas nuevas facultades existen porque después de que se eliminó la consolidación fiscal en 2014, el SAT quiso asegurarse de que no volviera a pasar algún abuso similar. Todo está conectado. Un paquete económico 2026 que cubrimos en estas últimas semanas, ahora el tema de Salinas. Todo es parte del mismo esfuerzo por endurecer la fiscalización. Pero bueno, creo que como pequeño empresario lo que debemos de saber es que seguramente el SAT va a ser más agresivo en las auditorías. También ya sacaron por ahí su plan de auditorías. Dijeron que iban a estar auditando como a 13,000 contribuyentes. Y pusieron así todos sus criterios de básicamente qué no tienes que hacer para evitar una auditoría del SAT. Entonces, échenle un ojo a eso. Que eso fue muy interesante, o sea, hablando de ese punto, el tema de la claridad que dijo, si no quieres que yo, SAT, te revise, cumple, o sea, haz lo contrario a lo que estoy diciendo aquí y nunca vas a tener un problema mío. Sí, tienes un checklist de todo lo que no debes de hacer. Porque y recordemos, esto muchas veces y muchos años, pues era un tema de, no, pues los algoritmos y la inteligencia artificial y lo que podemos ver de tal cual, digámoslo así, del correo que te llega de, no, pues está cruzando únicamente los FDIs y demás. Ya al día de hoy que exista un plan claro de cómo el SAT determina a qué empresas auditar, es muy interesante también conocerlo como contribuyente. No importa si eres el microempresario o eres la empresa más grande, es importante saber cómo estos pequeños puntos, pues puede ser que puedan llegar o no en algún momento a alguna revisión, alguna auditoría. Es correcto. Y bueno, pues básicamente creo que es todo por el episodio de esta semana. Nosotros ya les hablamos de cuál va a ser el siguiente episodio en el episodio anterior, pero igual para que lo sepan, Samsung versus el SAT. Fuerte. Entonces, también. Espérenlo. Y pues bueno, ya saben que tenemos las asesorías de impacto fiscal a tu medida, Contadores Plus. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como Arpea Consultores, YouTube y Spotify como Lavadero Fiscal para que vean este gran podcast. Y nada, creo que es todo. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.